Buenas tardes. Con muchísimo placer presentamos a Emilio Blanco, que nos va a hablar de la etnobotánica en los paisajes de la Sierra de Guadarrama, que pues, es un tema pues, emocionante para muchos que estamos aquí. Primero él va a hablar 40 minutos más o menos. Yo voy a hablar un poquito, 5 minutos, sobre cómo tenemos el paisaje en la comarca escorialense y la amenaza del agrohub. Seré súper breve y luego hay preguntas. Entonces yo creo que pues, tenemos tiempo para pues, un coloquio muy interesante. Emilio es botánico y es uno de los pioneros de la etnobotánica en España. Entonces, ha trabajado como consultor y profesor universitario en la Universidad Europea de Madrid. Ha publicado un montón de libros, un montón de artículos y tiene muchos vídeos muy interesantes en internet. Por ejemplo, yo estuve viendo una cosa sobre venenos vegetales, que es súper interesante. Y luego también, pues Emilio es una persona muy comprometida con el medio ambiente. Y yo tengo que decir que nosotros conocemos a Emilio porque vino a ayudarnos en un proyecto sobre biodiversidad urbana en San Lorenzo y nos ayudó con el proyecto para encaminarlo y las propuestas, y tuvimos una salida con él y esto fue un cauce de un arroyo donde es todo parque, y salir con él a ver plantas es una maravilla. Y seguro también escucharle es también una maravilla. Entonces presento a Emilio Blanco. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por haber venido a esta charla un viernes por la tarde. El tiempo es oro para todos y emplear el tiempo en venir aquí es muy de agradecer. Por otra parte, venir al Escorial, venir a este sitio, ya solo por eso ya valdría la pena. La intervención mía se fragua gracias a Entorno Escorial. Entorno Escorial es un grupo, una ONG de aquí, de la zona del Escorial, de San Lorenzo, y hace una labor súper importante. Es importantísimo este tipo de grupos y asociaciones de personas en todas las zonas, porque sabéis que hacen un control medioambiental, urbanístico y de todos los niveles. Entonces, bueno, pues lo primero decir que ha sido gracias a ellos que me han invitado, y que este ejemplo que hacen aquí en el Escorial debería de tener este mismo tipo de grupos en todas las zonas. Ya los tienen muchas, pero debería de haber por cada región grupos de control sobre las actuaciones y de presión en nuestros gobiernos locales, etc. Vale. La intervención va encaminada al final a hablar de un poco de una problemática que hay aquí en el Escorial, y bueno, y así lo he planteado yo. Voy a hacer una intervención, voy a intentar que sea como máximo 40 minutos y bueno, pues muy general sobre la etnobotánica. Hay personas aquí que están iniciadas en este tema y para los cuales pues serán ideas repetidas, pero bueno, la idea es bueno, pues introducir un poco ese coloquio que vamos a tener después y las preguntas que queráis hacer en relación al tema de la etnobotánica y el paisaje, y bueno, muchas de ellas seguramente no sabremos responderlas, pero ahí quedan en el aire. Vale, pues muy bien. El plan de mi intervención, quisiera hablar un poquito en general, de la etnobotánica en general, luego ya centrarme en la Sierra de Guadarrama, después explicaros que hay 4 grandes áreas dentro de la etnobotánica. Tenemos el área de la alimentación, todo lo que está relacionado con las plantas y la alimentación,
y todo lo que la alimentación necesita para poder llegar a comer, las especias, el forraje de los animales, etc. Después tenemos el campo de la medicina o de la terapéutica, en etnobotánica, todo lo que es plantas medicinales, medicina popular, farmacología popular, etc. y todo lo que rodea incluso a la medicina popular. Después tenemos el campo de la tecnología, un campo amplísimo también, donde hablamos de los materiales que utilizamos de origen vegetal para agricultura, para los materiales para la construcción, para la fibra, todo lo que se ha utilizado en el reino vegetal, la tecnología, las resinas, las maderas, etcétera, las leñas para calentarse, etcétera. Y por último tenemos otro campo que llamamos el de la cultura no material. Pongo ahí una NM. La cultura no material es aquello, el ser humano no solo se alimenta, se calienta, se viste, etcétera, sino también sus necesidades culturales, sus necesidades de nutrir el espíritu, de alimentar el espíritu, es la utilización de las plantas en ritos festivos, en ritos religiosos, etcétera, llamamos cultura no material. Aparte de estas 4 partes tan importantes, hablamos de una quinta parte que denominamos agroecología o etnoecología, donde el ser humano ha sido gestor del paisaje tradicional, y los paisajes que contemplamos hoy en día son paisajes culturales, paisajes modelados a lo largo de cientos y miles de años en muchos casos. Por lo tanto, la etnobotánica tiene una parte, digamos, de la utilización y el conocimiento tradicional de la flora, y otra parte que es la gestión del medio, la gestión de la vegetación, la gestión del paisaje. Entonces vamos a hacer un repasito de cada una de estas partes y luego vamos a llegar hasta el paisaje, hasta la gestión del paisaje. La Sierra de Guadarrama a todos nos dice mucho porque estamos aquí, nos hemos criado cerca de la Sierra de Guadarrama, ha sido nuestro lugar de inspiración, nuestro lugar de aprendizaje, le debemos tantísimo a la Sierra de Guadarrama, ¿no? Por más que no sea un lugar maravilloso, que lo es también, pero si lo comparamos con cualquier otro sitio, no es un lugar especialmente exótico que nos llame muchísimo la atención, pero ha sido nuestras montañas, han sido nuestro lugar de aprendizaje, nuestro lugar cercano, nuestro lugar barato de ir, nuestro lugar de patear, de vivir en estos pueblos. Entonces realmente le tenemos que hacer un tributo muy importante a la Sierra de Guadarrama. Yo le debo muchísimo a la Sierra de Guadarrama y llevo casi 45 años trabajando en estos temas de etnobotánica en toda España, pero sobre todo parcialmente en la Sierra de Guadarrama. Ya solo la Sierra de Guadarrama es complejo el término Guadarrama, como bien sabéis, ¿no? La Sierra de Guadarrama no está muy claro hasta dónde llamamos Guadarrama, qué no llamamos Guadarrama. Como todas las cosas de la vida, simplemente pararse en la palabra Guadarrama sería ya interesante, ¿no? Y sería ya discutible. Guadarrama llega hasta la provincia de Guadalajara, Somosierra, luego llega por esta esquina donde estamos a la provincia de Ávila, tenemos la Sierra del Quintanar, la Sierra del Escorial, etc. Y además la Sierra de Guadarrama ha sido siempre acaparada por la provincia, la Comunidad de Madrid, provincia de Madrid, ¿no? De tal manera que estamos muy acostumbrados a decir la Sierra de Madrid, ¿no? Pero como sabemos, hay la vertiente segoviana, incluso un poquito de vertiente de Guadalajara, un poquito también de Ávila, y la vertiente madrileña. Entonces también hay que hacer justicia con el pasado sobre la Sierra de Guadarrama, porque es una comarca apolítica que no obedece a fronteras políticas. Incluso haciendo etnobotánica te llegas a dar cuenta que la relación de las dos vertientes antiguamente era muy grande. La vertiente segoviana con la vertiente madrileña tenía una relación muy grande y bueno, el fenómeno de Madrid, del núcleo urbano de Madrid, el Gran Madrid con sus 6 millones de habitantes o los que tenga ahora, o 7 o 8, es un fenómeno también muy interesante, ¿no? El observar cómo un territorio ha ido cambiando a lo largo del tiempo y ha cambiado tan deprisa en los últimos 50, 60 años. Es un fenómeno a analizar por gente experta en esos temas, ¿no? Porque realmente la presión de una ciudad ahí tan cercana que le debe tanto a la Sierra de Guadarrama, pues realmente es un fenómeno increíble, ¿no? Lo que yo he visto hace 40 o 50 años, hoy en día leo mis fichas, mis apuntes y me quedo realmente sorprendido. O sea, hasta hace
pues los años 90 incluso, había a 40 kilómetros de Madrid unas comunidades rurales que todavía estaban en un mundo tradicional muy vivo, ¿no? Para bien y para mal, entender lo que quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, pues veamos que, hablemos de que la Sierra de Guadarrama es un experimento, ¿no? Es un lugar del planeta donde aquí ocurren cosas bastante interesantes, ¿no? Valga la introducción así. La palabra Guadarrama dicen que tiene que ver con el árabe, dicen, ya sabéis que estas cosas de la etimología son muy discutibles, y se habla de que significa el río de las arenas, ¿no? El Wad, de Wed, de rambla de río, y Rama de arena, ¿no? El río de las arenas. Es curioso que el nombre de la sierra más divulgado se haya impuesto a partir de la vertiente madrileña, porque tenemos el pueblo de Guadarrama y tenemos el río Guadarrama, que nace en el puerto de la Fuenfría, baja por una falla perfectamente recta y se va a Toledo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya solo la palabra Guadarrama sería muy discutible, ¿no? Y aquí seguro que entre todos no sabríamos dónde empieza el Guadarrama y dónde acaba. Vale. La etnobotánica es una disciplina que válida para todo el planeta. Cualquier ecosistema, cualquier bioma de la Tierra, las necesidades humanas son las mismas. Las necesidades humanas, todos tenemos las mismas necesidades, aunque seas un ainu, aunque seas de una población desértica, todos, la vida, pues ya sabéis, calentarse, comer, tener cubiertas las necesidades vitales cercanas. Entonces las plantas son básicas para el ser humano. No somos conscientes, incluso en una gran ciudad, lo importante que son las plantas y que todo depende de ellas en último caso. Incluso cuando comes carne, sabes que todo eso depende de los vegetales, ¿no? De las plantas forrajeras, etc. Entonces, bueno, pues es interesante también que aunque aquí vamos a hablar con ejemplos del Guadarrama, pero nos podríamos plantear cualquier otra cultura, y en distintos niveles de avanzado, ¿no? Desde culturas mucho más tradicionales indígenas hasta culturas mucho más urbanas. En el fondo todo depende de estos factores. Vale. La etnobotánica como ciencia comienza, la etnobotánica comienza con los orígenes del ser humano, eso está clarísimo, ¿no? Pero como ciencia sistemática que trata de analizar científicamente los hechos, etc., pues esto viene de los grupos indígenas amazónicos. Me apetecía mucho empezar con esa imagen que ya sobran las palabras, ¿no? O sea, los primeros estudios en la Amazonía, los primeros estudios sobre el curare, los primeros estudios con los indios norteamericanos. En fin, siempre son los ingleses y los americanos, norteamericanos, los que se llevan la palma, que parecen ser los creadores de todo. Perdona, Michael, por hacer una alusión a Your Country. Vale. Pero, pues es así. Gente hábil, gente muy avanzada, pero en términos de etnobotany, viene de América, viene del siglo XIX, finales del XIX, en estudios con los indios norteamericanos, ¿no? En grandes cronistas religiosos españoles que fueron a América fueron grandísimos etnobotánicos, ¿no? Pero la palabra perdura de los primeros trabajos de ingleses y norteamericanos entre las comunidades indígenas, ¿vale? Bueno, pues nada. Voy ya pasando las diapositivas, son entre 40 y 50 diapositivas. Voy a seguir ese esquema que tenéis ahí, lo de los 5 campos de la etnobotánica, ¿vale? Poniendo ejemplos del Guadarrama. Para hablar del Guadarrama, claro, necesitaríamos horas y horas y horas, y bueno, pero voy a poner una serie de ejemplos y ya está. Yo, los trabajos que he hecho, los he hecho un poco a salto de mata, porque, claro, trabajando en muchas cosas, siempre de botánica, pero en muchas cosas, y haciendo entrevistas cuando me surgía la oportunidad, he llegado a sistematizar en forma de libro algunos trabajos de la vertiente segoviana. La vertiente segoviana siempre me ha llamado mucho más la atención por esa especie de manía a Madrid y su influencia urbana tan grande,
y ahí sí que he sistematizado algunos trabajos en forma de libro. Pero la vertiente madrileña es muy interesante y tengo muchos datos que ahora que los he revisado por encima para esta intervención, pues me he dado cuenta que eso no se puede quedar en un papel y en un cajón, porque realmente ahí hay cosas que es increíble, por pocas entrevistas que haya, son unos datos que hoy en día cobran un valor tremendo, ¿vale? Bien, voy pasando yo y nada, en plan, esperar un momento, a ver si sé pasar. Vale, un poquito general, nos centramos luego en la etnobotánica de Guadarrama, ponemos algunos ejemplos, primero de usos de las plantas y nombres vernáculos en la sierra, luego ya nos metemos en el paisaje. Este tipo de ciencias, hay que ponerlo hay que ponerlo a pantalla completa. Sí, perdón, rápidamente, es que esto, perdón, ahí está, vale. Bueno, si alguien, este tipo de trabajos entran dentro de lo que llamamos etnociencias. Estamos siempre con la ciencia, los científicos, los investigadores, tal, pero nos solemos olvidar que todo parte de la etnociencia, todo parte del conocimiento tradicional. No me puedo enrollar en ningún tema, pero fue mucho antes todo esto. Gracias a la etnobotánica, hoy en día conocemos las fermentaciones de los alimentos y no sabían nada de microbiología, por supuesto, Entonces, en el fondo, todo parte del conocimiento empírico, del conocimiento tradicional. La etnobotánica es una rama de la etnociencia, ¿no? He tenido pocas ocasiones de trabajar en países fuera de España por muchos motivos, porque es muy complicado, porque tal. Lo poco que he visitado, y que seguro habéis visitado países pues es impresionante, ¿no? Allí un indígena guaraní de Ecuador, de la Amazonía ecuatoriana, que tuve el contacto, la oportunidad de conocer. Aquí un puesto de México. Bueno, lo poco que he tocado me ha parecido que es una maravilla, o sea, la diversidad de este planeta y la posibilidad. Pero no tenemos que irnos a grupos indígenas, lugares aislados, que ya no existen además, sino que muy cerquita de aquí, muy cerquita entre nosotros, en nuestra cultura mediterránea, tenemos cantidad de cosas interesantes que están sin estudiar, pero muchas. Y eso está dentro de lo que llamamos etnociencia. Vamos para adelante. Vale. Estas cosas no son meras curiosidades de uy, qué bonito que en este pueblo utilizan esta planta para esto, tal. Esto en los países desfavorecidos, en los países no ricos como el nuestro, como los nuestros, son temas con una implicación política muy grande, y son temas que tienen muchísimo que ver con la política y con todo, con la vida social y con la presión sobre los indígenas, etcétera, y las reivindicaciones. De hecho, no creáis que las expediciones botánicas del siglo XVI, XVII y XVIII eran gratuitas, eran para buscar recursos, normalmente botánicos, también zoológicos, de la ciencia natural, como decían entonces, que podían enriquecer a un país. Se gastaba mucho dinero para ver si se conseguía un recurso, como fue el café, como fue el té, como fue la quina, etcétera, ¿no? Vale. Bueno, pues hay simplemente decir que esto tiene más enjundia de lo que parece. Vale. Nuestro mundo mediterráneo es muy rico, y parece mentira que hasta los años 80, 90, pues esto era un tema incluso despreciado por la ciencia oficial, por las universidades, por tal, ¿no? Incluso despreciado. Vale. Vamos con los 4 campos, así en plan, una primera ojeada. El mundo de la alimentación y todo lo que rodea la alimentación es tremendo. Ahí estáis viendo, para señalar, espera un momento, para señalar con el puntero, sí. Ahí estáis viendo un platito precisamente aquí de la Sierra de Guadarrama de Monte Fontana, los perifollos o corujas, tienen varios nombres, las corujas, de los manantiales o de las aguas limpias de la sierra. El mundo de la alimentación tiene dos apartados muy diferentes: la recolección de plantas silvestres, con un recurso muy limitado, muy de entretenimiento, etcétera,
Y luego todo el tema de las plantas cultivadas, que son las verdaderamente importantes para nosotros en la alimentación, ¿no? Entonces, bueno, son dos mundos completamente diferentes. Nos alimentamos de los recursos cultivados que vienen de países y de centros de domesticación lejanísimos, pero también hay un recurso y un conocimiento de la flora silvestre para alimentarse en concreto. La Sierra de Guadarrama, en sentido amplio, fue rica en frutales. Ahí tenéis el pero de invierno. El pero de invierno es una pera que hay que tomarla después de dejarla que se madure y aguanta muchísimo tiempo, ¿no? Una raza tradicional, no solo de Guadarrama, de muchos otros sitios. Ahí estáis viendo las variedades de judías que han dado enormes sorpresas en la Sierra de Guadarrama en algunos estudios, sobre todo en la tesis de Aceituno de los años primeros de los 2000, las variedades de razas de judías, ¿no? Las variedades de frutales, con más de 20 razas distintas de frutales y de ciruelos, de perales, etc. En el mundo de la terapéutica hablamos de las PMAC. ¿Qué significa eso? Las plantas medicinales aromático-condimentarias, porque es muy difícil separar en el orégano, en el ajo y en muchas plantas la parte medicinal de la parte aromática o la parte de especia, ¿no? Entonces se habla de las PMAC. Ahí tenéis una planta que tuvo mucha importancia en Guadarrama, ella no la tiene, que es el saúco, cuyo nombre vernáculo verdadero es sabuco, suele ser más bien sabuco con B. Ahí tenéis la malva, que fue muy importante en la medicina tradicional de Guadarrama. Ahí tenéis la manzanilla, que todavía en parte sigue siendo la manzanilla amarga. Aquí tenéis el té de roca, de la vertiente segoviana, también un poquito en Madrid, pero sobre todo de la vertiente segoviana sobre roca caliza, ¿no? Bien, no me puedo parar en nada, o sea, que tengo que ir muy deprisa. El mundo de la tecnología nos ha traído los materiales con los que cultivamos, con los materiales, las maderas, incluso el trabajo del lino, el trabajo del cáñamo, todas las fibras de vestimenta, las leñas, los jugos arbóreos, etc., ¿no? Ya hablamos en general de la tecnología, que tiene muchísimas variantes. Ahí estamos viendo a un señor trabajando unos gaslitos de la provincia de Segovia para la pesca tradicional. Ahí estamos viendo el trabajo de la zarza antiguamente, o sea, para hacer escobas atadas con piel de zarza. Ahí estamos viendo a un señor haciendo una cachava de madera de álamo. El olmo fue un árbol muy tradicional en la Sierra de Guadarrama, en los pueblos, un árbol muy asociado a la población, muy importante en las plazas, con el nombre más bien de álamo que de olmo, ¿no? Y con él se hacían muy buenas cachavas. Vale. El mundo de la tecnología incluye pequeños restos que quedan por ahí de chozos. El chozo en Guadarrama todavía han llegado hasta nuestros días algunos chozos, muy parecidos a las culturas de Gredos. También tenemos el mundo de la leña, del carboneo, en pueblos como la Iruela, bien cerquita de aquí, como Rascafría, el Alameda, etc. La profesión de hornero era una profesión ligada al medio, al paisaje y al ecosistema. Aquí tenemos un señor haciendo una escoba. Fijaros qué cosa más tonta. Este es de la provincia de Segovia. Nos parecería una cosa tontísima, que vamos y la compramos en un momento en cualquier sitio. Bueno, pues no veáis lo difícil que es hacer una escoba, y el material que hay que utilizar vegetal, porque depende de qué quieres barrer. Hay hasta 5 y 6 tipos de escobas, ¿no? Y esta foto está puesta simplemente para deciros que no solo está la planta, está el manejo cultural, está el saber hacer las cosas, ¿no? Podemos hacer aquí, recopilar mucha información, hacer muchos libros, pero se pierde cómo se manejan. Nadie sería capaz hoy en día de aprender a hacer esos textos que hacía este señor en 5 minutos. Nadie sería capaz de hacer estas escobas, ¿de acuerdo? Vale. La tecnología siempre unida a el manejo. Es algo maravilloso que te explique una persona de campo las cosas cómo se hacían, ¿no? Es una maravilla en el mundo de los móviles, de los botones, el saber manejar la palanca, la capacidad que ha tenido el ser humano, ¿no? Y eso estaba vivo en Guadarrama hasta los años 80 y 90, claro. Es curioso. Ahí tenéis un carro abandonado, ahí tenéis por poner un ejemplo,
una de la provincia de Segovia también para destilar el espiego silvestre, para hacer la esencia de espiego. Ahí tenéis un pilón de las zonas también cercano, un pilón de granito en una pieza para beber el ganado y sacar la esta. Vale. La cultura no material que os he explicado antes es manifestaciones en torno al reino vegetal del mundo espiritual, del mundo religioso, del mundo festivo, etc., ¿no? Esto también ha tenido importancia, y los arcos el día de la procesión de la Virgen, etc. Esto es una foto que corresponde a Braojos, al pueblo de Braojos, en la parte oriental de la Sierra de Guadarrama, para marcar el día que se iba a hacer los regueros, la gestión del agua importantísima. Hay dos plantas bastante importantes en algunos pueblos, han sido bastante importantes en el enretamado, que incluso trae el verbo enretamar, y es poner a las mozas los ramos de retama. Se solía usar con mucha frecuencia esta planta que veis ahí, que es la genista florida, ¿no?, llamada retama blanca en distintos pueblos de la sierra. Nunca podemos generalizar, porque cada pueblo puede tener nombres distintos o puede tener variantes muy, muy distintas, aunque estén muy cercanos. Ahí tenemos el cantueso, cantahueso, cantueso, tomillo del señor, tomillo burrero, muchos nombres, los nombres. Y esa planta era importante en algunas festividades, sobre todo, por supuesto, en la festividad del Corpus o Día del Señor, por eso uno de sus nombres es el tomillo del Señor. Una parte muy interesante de la etnobotánica se corresponde con la literatura oral, con la lírica popular, ¿no? Y es todos aquellos manifestaciones culturales en relación al léxico, etc., ¿no? Ahí tenéis algunas de ellas, algunas de Guadarrama, algunas no, pero bueno, para hacerse una idea, ¿no? Este tipo de recopilación que suelen hacer los folcloristas, los etnólogos, es apasionante en torno al mundo de las plantas, el folclore en torno al mundo de las plantas. Yo os voy a decir, en torno al tomillo, ese es el tomillo salsero de la Sierra de Guadarrama. En varios pueblos he recogido un dicho popular muy bonito que dice así: el tomillo salsero es muy difícil de arrancar, ¿no? Es muy duro de arrancar, y los amores primeros son difíciles de olvidar. Una preciosidad. La leña, había uno de la leña del nogal que era muy bueno también. Hay uno de la leña del nogal, ahora lo recupero. Vale. Bueno, pues esto es simplemente, aquí estoy sacando simplemente temas. La lírica popular, importantísima. La manifestación del conocimiento de la literatura oral a través de las plantas. Llegamos al quinto punto, que sería la agroecología, la síntesis. La etnobotánica no solo trabaja las plantas, sus nombres y sus usos y sus utilidades, sino que también se interesa por la gestión de los paisajes. Los paisajes se han gestionado, como he dicho, a lo largo de muchas generaciones, tienen un valor muy grande los paisajes que contemplamos, y es algo que merece la pena el respeto y además el mantenimiento. Aquí tenéis una definición muy bonita de paisaje, y bueno, pues el paisaje es la síntesis de todo. Lo que vemos es la síntesis de cómo se ha manejado, dónde se sacaba la leña, dónde se construían se urbanizaba, dónde eran los pastos comunes, dónde estaban las dehesas, cómo se distribuían los riegos para ampliar los pastos, etc. Esto responde al Guadarrama, como a cualquier sitio. Con la primera parte que os he comentado, se elaboran catálogos de etnoflora. ¿Qué es la etnoflora? La etnoflora es las plantas que conoce la población local, o que ha conocido, todas las plantas que tienen un nombre vernáculo y un uso. Entonces la etnoflora es un catálogo de las 2000 plantas que puede existir en la Sierra de Guadarrama en sentido amplio. Se han recogido datos de 400, 500, pues es
un 30%, un 20%, eso es la etnoflora. Solo las plantas que tienen nombre y uso, las demás son desconocidas o no han sido nunca usadas y por tanto la población local no los conoce. Vamos a ver otros ejemplos, esto sería un tema exhaustivo y simplemente poner algunos ejemplos de etnoflora. Aquí tenemos una planta que en los libros viene como enebro y esta viene aquí a vuestra derecha como sabina. Sin embargo, el nombre local de Guadarrama siempre ha sido javino, el javino o jabuno, ¿vale? Planta enebro rastrero de las cumbres que se ha usado siempre para como combustible de hornos, etcétera, ¿no? Pero su nombre vernáculo tiene gran valor porque no es enebro, ni enebro rastrero, como dicen los libros, ni enebro alpino, ni nada de eso, sino su nombre en Guadarrama siempre es javino. Estamos perdiendo los nombres, estamos totalmente... hay una aculturación tremenda de los verdaderos nombres locales de las plantas y de todo. Aquí tenéis lo que llaman en los libros sabina, pero en la cultura de la Segovia, que es donde más es el enebro, también algunos puntos que existe este árbol en la Comunidad de Madrid, como Gargantía de Lozoya, le dicen el enebral. Y en ese sentido juegan una labor muy importante los topónimos. La herramienta del topónimo es muy importante y básica en este tipo de estudios, ¿no? Topónimos que aluden a parajes que tienen que ver con plantas o tienen que ver con procesos del medio natural, como puede ser una nava, un regajo, el regajo de tal, los términos ecológicos y botánicos que han quedado en el paisaje, en la población. Esta planta es curiosa, es un sauce, o salce, salguera. Sin embargo, en la provincia de Segovia, en la vertiente segoviana de la sierra, es la bardaguera o la verguera. Nombre, por cierto, que no viene en el diccionario de la Real Academia, como tantos otros nombres locales de plantas y de otras cosas. Entonces, es curioso que en la vertiente segoviana, en la madrileña, solo en algunos pueblos utilizaban este nombre. Si no, utilizaban salguera, salce, etcétera. Pero los nombres, ya solo los nombres, nos sirven para sacar muchas conclusiones interesantes y sobre todo si nos ayudamos de un lingüista. Estos son los sauces silvestres, hay varias especies y eran muy importantes. En la provincia de Segovia, este tipo de flores que saca el sauce antes de sacar las hojas, lo llaman gatillos o pollitos, son las inflorescencias masculinas, salen muy pronto, en marzo, en final de marzo, primeros de abril, y solía coincidir con la Semana Santa, y el ramo de bendecir para poner en las ventanas no era ni el olivo, ni el romero, ni nada, sino eran las bardagueras, los sauces en flor en ese momento, que tenían los gatitos o los gatillos, como decían, ¿no? Bueno, esta planta la llamaríamos peonía, la peonía. Ahora mismo se ha creado ahí el Valle de las Peonías en la Granja, ¿no? Hay una ruta en Wikiloc y tal, el Valle de las Peonías. El nombre de ese peonía es un nombre reciente que no es vernáculo. Aquí tenemos las flores de regaljar. Tenía muchos nombres esta planta en la sierra, en cada pueblo, pero el más extendido era las flores del regaljar. Una planta, por cierto, muy impregnada de una mala fama o de mal presagio, por su toxicidad y por la fama de que da dolor de cabeza, etc. Es una planta con ser la flor más grande que existe silvestre, sin embargo tiene siempre ha tenido una mala fama popular. Os he dicho ya lo de la toponimia, y aquí tenéis un topónimo interesante, muy cerquita de aquí, por poner un ejemplo de aquí, que es Navalquejigo. Navalquejigo es un topónimo vegetal, una nava, la palabra nava es una palabra muy interesante porque se aplica a diferentes sitios ecológicos por los pastores, lugar que tiene durante una época del año humedad y por tanto tiene un pasto bueno. Navalquejigo, y quejigo alude a este roble, distinto al roble normal de la sierra, el roble más importante, que es el quejigo, ¿no? El quejigo es un árbol que ocupa una posición intermedia siempre en la ecológica, ¿no? Entre la encina y el roble, ahí se sitúa en un clima intermedio. Muy interesante su presencia en la Comunidad de Madrid porque siempre en Guadarrama está en puntos aislados
indicando situaciones que decimos de cotono, de tránsito, ¿no? Y ese nombre a mí, aquí en el Escorial, cerca del Escorial, me sugiere muchas cosas, ¿no? Seguramente habrá quejigos, y es un topónimo que ha pervivido interesantísimo. La toponimia del Guadarrama, hay gente, mucha gente o bastante gente que se dedica a la toponimia, y el Guadarrama es todo un filón tremendo para la toponimia. Y en el caso de la toponimia solo vegetal, la fitotoponimia que decimos, pues es un tesoro, ¿no? Un tesoro. Tenemos también cerca el quesigal, más abajo, el bercial, ahora vamos a hablar del berceo, una planta muy guadarrámica, mailloso me está indicando la presencia de maillos, unos manzanos silvestres bastante raros en la naturaleza, que se utilizaban en algunas zonas donde había cultivo de manzano como portainjerto, el maillo, el manzano silvestre, de ahí mailloso. Aquí tenemos el Cerro de la Junciana, en fin, muy interesante la toponimia como herramienta, y sigo para adelante. Ya hemos hablado del olmo y lo que representó el olmo en toda la zona centro y en toda España. Un árbol importantísimo en nuestra cultura, un árbol que centraba la comunidad de los pueblos, la referencia del olmo, el lugar de reunión, el lugar de referencia del pueblo, ¿no? El olmo es su nombre vernáculo más antiguo, parece ser álamo o álamo negro en la Sierra de Guadarrama. Ha dado lugar a muchos topónimos que son la alameda, aunque hoy en día no existen olmos, como sabéis, por la enfermedad de la grafiosis. Tuvimos hace muy poquito unas jornadas sobre el olmo, con plantación de olmos resistentes en la parte de Revenga, que es la vertiente guadarrámica de la Sierra de la Mujer Muerta, y fue súper interesante volver a recordar a este árbol tan maravilloso que tanta gracia ha tenido. Esto es un árbol muy raro en Guadarrama, se llama abedul en los libros, muy caprichoso, porque aparece en una serie de sitios, no aparece en otros, los geobotánicos se vuelven locos diciendo ¿por qué no hay abedules aquí? ¿Por qué de repente aparecen allí? ¿Cuál es el motivo y tal, ¿no? Pero yo lo pongo por otro tema, yo lo pongo por una curiosidad etnobotánica muy interesante que ocurre en la zona de Somosierra, La Cebeda, Los Legordo, en todos esos pueblos. A este árbol, fijaros, le llaman el lámparo. El lámparo. Las personas mayores, claro, porque siempre se ponía de color encendido. De ahí ya están los lámparos en amarillos, ¿no? Aquí tenéis el maillo que acabamos de hablar. Las maillas son las maguillas también, magullas es otro variante, etc. Este es el único arce autóctono que tenemos en la Sierra de Guadarrama, lo tenéis aquí en la silla de Felipe II, también es un arbolito interesante que aparece aquí y allá, muy ligado al robledal o al encinar un poquito húmedo. Es un roble de hoja pequeña y normalmente le dicen arce en los libros, pero en la Sierra de Guadarrama ha recibido diferentes nombres según los pueblos, y esos nombres son interesantes. Por ejemplo, el nombre escuernacabras, que se aplicaba a diferentes especies, el nombre que no me voy a acordar ahora, en Bustarviejo le daban un nombre muy curioso, ácere, en Canencia, el ácere. En fin, vuelvo a insistir, este árbol tiene una madera muy blanca, fácil de trabajar, y era muy gustado por los pastores para trabajar las cucharas, etcétera, como un entretenimiento, ¿no? Aquí tenéis, ya hemos hablado del cantueso, sigo repasando algunos ejemplos de árboles, arbustos y hierbas del Guadarrama, con nombre vernáculo y con uso original y bastante local. La flor del señor, o el tomillo del señor, o el tomillo burrero, el famoso cantueso que nos da esa belleza al paisaje cuando llega el mes de abril, o mayo, más bien mayo. Esta planta era importantísima para la miel en la Sierra de Guadarrama. Cuando esta planta fallaba, me contaban los colmeneros, incluso de Colmenar de la Sierra, donde tengo algunas entrevistas, fijaros cómo ha cambiado hoy en día Colmenar, pues me decían que el año que fallaba esta planta, por sequía tal, fallaba la miel completamente. La miel dependía del tomillo del señor, que como os he dicho antes, se utilizaba también
en la fiesta del Corpus para el paso de la procesión, para pisarlo en la procesión y oler esa maravilla de olores de aromáticas. Aquí tenemos una planta que todos conocéis, que se llama espino blanco en los libros, o majuelo, y que es una planta muy extendida, con una ecología muy amplia, decimos, y los nombres vernáculos pues, varían de un pueblo a otro, pero todos giran en torno a majoletero, majulero, espino majuletero, majulero. Se utilizaban las semillas para disparar con un canuto de saúco, alguna vez podía ser, pero su nombre vernáculo no es espino blanco ni nunca lo ha sido en Guadarrama. Esta planta es una jara, la jara de frío, la jara de la sierra. Esta planta nunca la llamaron jara, su nombre era estepa, la estepa, ¿no? La estepa daba una capacidad calorífica muy grande al horno para cocer el pan, un calentamiento muy potente, de poco duración, pero muy potente. La estepa. Tenemos topónimos sobre la estepa, ¿vale? También tenemos topónimos sobre el esparto, y no hay esparto en la Sierra de Guadarrama, no sé cómo os explicáis esto. El Cerro de las Esparteras, ahí, el Espartal, un pueblo incluso ya fuera de la sierra, pero muy cercano. Bueno, pues esto es porque al berceo, una planta súper guadarrámica, también gredense, pero muy guadarrámica, le llamaban esparto en algunos lugares. No conocían el esparto, que empieza a aparecer a partir del sur de Madrid, como sabéis, a partir de los barrios de la ciudad de Atocha, etcétera, que es otro sinónimo de esparto. Ahí aparece con otro clima que nada tiene que ver, y aquí el aspecto y la presencia de esa planta hace que la llamaran en algunos sitios esparto espartera. Ahora la vamos a ver. Esta planta tan curiosa, que se llama en los libros brecina, es una planta que entra al Guadarrama muy poquito, porque tiene una influencia de mayor humedad, más atlántica o más de influencia del sistema ibérico. Entra mucho en la sierra de Ayllón, que es como la continuación de la sierra de Guadarrama, que se transforma en la súper interesante sierra de Ayllón. Pues el nombre vernáculo, y también en la provincia de Segovia entra, es brécol o bércol, el bércol o el brécol. La pronunciación, ya sabéis, de la letra cambiada, que tiene un nombre, si hay algún lingüista, tiene un nombre cambiado, una letra, brécol y bércol. La gente no hablaba mal, algunas veces se dice, ¿qué manera de pronunciar? ¿Cómo pronuncia Javino? Si es... No, esto no es así. El lenguaje evoluciona como evoluciona, todos los nombres valen, y los nombres vernáculos son nombres heredados de padres a hijos, y son nombres que están vivos y tienen ese tipo de connotaciones lingüísticas. El bércol o el brécol es la Caluna vulgaris. En Guadarrama no se usaba apenas, pero ya pegando con Ayllón es una planta muy importante en la miel, porque florece en septiembre. De hecho, algunos nombres de Soria y por ahí la llaman setembrina, la setembrina, porque florece en septiembre, finales de agosto, septiembre. Y la miel va aquí. La última miel es una miel de brezo, pero no es un pariente del brezo, pero no es brezo, la brecina. La brecina, pero aquí bércol o brécol. La miel de brécol es muy difícil de extraer, porque cuando utilizan estos para extraer la miel, ¿sabes?, de forma centrífuga, pues la miel cuesta muchísimo, porque es muy pegajosa, muy densa. Voy mal de tiempo, me imagino. Voy de Pepe Navarro. Esta planta es muy interesante en la Sierra de Guadarrama, porque aparece y desaparece, y nunca tampoco le cogemos el tranquillo ecológico. No sabemos por qué aparece en la Pedriza, en las laderas, tal, por qué aparece mucho por aquí en Cabezalija, tal. Desaparece y vuelve a aparecer en Ayllón, abundantísima la alcarria fuera de la sierra, bueno, los páramos de la alcarria. En planta es un pariente del madroño, es un madroño rastrero enano, y bueno, pues esta planta era importante hace ya 2 generaciones por lo menos para la desinfección del riñón, y sí que es cierto que tiene unas sustancias que son diuréticas y depurativas del riñón.
Se llama gayuba en los libros, pero en la Sierra de Guadarrama no la llamaban gayuba, la llamaban bujaruela, bujaruelo o bujaruelo. Ahora vamos a hablar de algunas poquitas herbáceas y ya dejamos la endoflora. Este es el berceo, que os he dicho muchas cosas antes del berceo. Es una gramínea gigante, preciosa, indicadora del ecosistema del robledal, acompaña al roble, el dominio del roble, forma esas praderas, es muy dura, el ganado no solo lo come cuando no tiene otra cosa. El conocimiento de los pastores y las culturas pastoriles sobre las plantas y la palatabilidad del ganado era enorme. Todo esto se ha perdido realmente, se ha perdido completamente, y os sorprenderá saber que de la raíz de esta gramínea se hacían los cepillos de raíz, antiguamente. Incluso también se hacían estos cepillitos pequeñitos de la ceniza. Estos se hacían con las hojas, pero con las raíces, que son durísimas, se extraían las raíces para hacer los cepillos de raíz. Y llegó a haber una fábrica local, por iniciativa una o dos, ya en la provincia de Ávila, para fabricación de cepillos de berceo, cepillos de raíces de berceo. Algunas personas de la provincia de Segovia, de San Rafael del Espinar, me han contado incluso que como un sobresueldo, y a veces no solo sobresueldo, sino como se iba de chavales a arrancar raíces de berceo para la fábrica de cepillos. Arrancar una raíz de berceo es dificilísimo. La raíz de berceo requiere mucha fuerza, tiene unas raíces súper bestias, súper potentes, y era un trabajo muy, muy grande. Un señor, esto de Ávila, porque también he trabajado bastante en Ávila, que ha sido una provincia que me ha llamado mucho la atención, me contó que gracias a recoger berceo y a lo que le pagaban, se compró la primera radio, gracias al berceo. Vale, pues nada, vamos para adelante. Por poner un ejemplo de una planta trepadora, de una liana, estos dos espárragos se comen, no siendo el espárrago triguero, y ha habido bastante tradición en Madrid. Todavía las personas mayores, incluso que viven en la ciudad y que van al pueblo y tal, pues todavía van a recoger los espárragos. Pero no estoy hablando del espárrago triguero, estoy hablando del espárrago de pobre, el espárrago legañoso. Hay muchos nombres en cada pueblo, por lo menos 8 o 10 nombres distintos sobre vernáculos sobre estos espárragos. Estas dos plantas son muy distintas al espárrago normal. Esta pertenece a una familia que llamamos Dioscoreáceas, que es una familia tropical que tiene este representante aquí. En muchos sitios le dicen los espárragos de lupio, los lupios o espárragos de lupio. Esta planta, sin embargo, es de la familia de las calabazas y de los melones y del pepinillo del diablo, y lo llaman, en los libros aparece como nueza, pero de nueza nada. Espárrago de nuez, es un nombre vernáculo de la Sierra de Guadarrama, espárrago de nuez. Estas plantas son muy venenosas, ambas dos son venenosas. Sin embargo, el conocimiento cultural humano sabía de que son las puntas lo único que se coge, lo que parte de forma natural no leñoso, eso se hace un sofrito pequeño, un salcochado que llaman, y luego se reboza con huevo en tortilla, ¿no? Pues estas plantas prácticamente solo se conocían en la vertiente madrileña de la Sierra de Guadarrama, y casi todos los pueblos recogían estos espárragos. Mientras que en la provincia de Segovia, al ser más fría, al ser muy poco abundantes estas plantas, esta por ejemplo es más térmica, esta puede aparecer en bosques más fríos, pero sobre todo estas, pues existen poco y no hay tradición. Nadie te va a contar en unas entrevistas en la provincia de Segovia sobre los espárragos, y aquí en Madrid sí, es una diferencia interesante. Seguimos. Bueno, la merendera, virgen merendera, muchas variantes de esta planta que indica la llegada del otoño, el final de los días largos. Aquí lo estamos comparando con un azafrán silvestre. Vale, no me puedo extender. Esta planta
también podía conocerse con el nombre de espantapastores. El nombre de espantapastores también estaba muy relacionado con la mesta, o sea, la trashumancia. La trashumancia en Guadarrama ha sido importante y algunas plantas denotan, porque lo que te cuentan es lo mismo que te cuentan en Extremadura. Yo he trabajado también un poquito en Extremadura y me sorprendía mucho la conexión de algunas plantas entre Extremadura y aquí. Solo puede ser por la conexión vía trashumancia pastoril. Aquí tenéis una de ellas, en Extremadura, el sacapeos, esa planta, porque al arrancarla hay que hacer muchísimo esfuerzo, de ahí viene lo de sacapeos, el nombre de sacapeos. Entonces, esta planta tenía uso parecido a Extremadura y el nombre que aquí, ¿no? Aquí tenéis el torbisco, o torobisco, o chubisco, que dicen. En algunas zonas de Cercedilla se cogió el nombre de chubisco, chovisco, una planta también muy venenosa, utilizada para hacer las correas, antiguamente los pastores, para hacer las correas de atar con la corteza. De todas estas plantas se podrían contar bastantes cosas interesantes. Vamos a hablar de las plantas tóxicas. No siempre las plantas tienen un sentido positivo de uso, a veces es una relación negativa, una relación de toxicidad. En este caso, esta planta que se parece a la cicuta, pero no es la cicuta. Esta planta la llaman cibuta con B o acibutas con B. Y es una planta que crece en los regajos y que todos los pastores sabían que si el regajo levantaba los nabos, se llama en los libros nabo del diablo, eso lo comían las cabras, normalmente las cabras, bueno, también las vacas, y les producía, morían incluso, ¿no? Les producía una espuma por la boca. Es una planta muy tóxica y tiene unos alcaloides tóxicos que deben de ser como los de la cicuta, y conocida en la sierra como las acibutas, con distintos nombres según los pueblos. Yo os digo algún nombre que me acuerdo, pero todo esto puede variar. Y aquí tenemos la planta utilizada para pescar. Esta planta se utilizaba para la pesca porque tiene una sustancia que paralizan, le quitan el oxígeno a los peces y se pueden coger a mano. La mata cuca también le decían en algunos pueblos, no solo gordolobo, que es un nombre más extendido, verde lobo, gordolobo, sino la mata cuca en pueblos como Navarredonda y en otros pueblos de aquí de la Sierra de Guadarrama. Bueno, habría muchas, así acabaríamos con el catálogo de Endoflora que está por hacer. Sería un trabajo súper interesante antes de que sea demasiado tarde. Me estoy acordando ahora que aquí cerquita, pero en la provincia de Segovia, en San Rafael el Espinar, existió una alcoholera que trabajaba con las raíces tuberosas del gamón. El gamón es una planta muy bonita, con la flor blanca, pero muy tenía la fama, y es estropear los pastos. Cuando salía mucho gamón, es que ese pasto no estaba bien pastoreado, no ha sido cuidado, y si empezaba a proliferar el gamón, tenía que ver con el embastecimiento de los pastos. Y lo arrancaban para mejorar los pastos, con la hoja se le daba a los cerdos, igual que la hoja del álamo, del olmo, que también se le daba a los cerdos como forraje, y con la raíz hubo una fábrica de alcohol. Todavía queda la calle de la Alcoholera, y la calle de la Alcoholera alude a una pequeña fábrica de alcohol a partir de los tubérculos, las raíces tuberosas del gamón. Cosas muy curiosas. Vale. Llegamos a la parte del manejo del paisaje, muy rápidamente, porque voy a alargarme mucho, es difícil ser breve, a pesar de elegir algunos ejemplos. Esta parte es una parte importantísima que se nos olvida. En este país, incluido todo él en el mundo del bioma mediterráneo, en esta península ibérica, se han forjado una serie de paisajes a partir de generaciones que vienen de incluso de miles de años. Esos paisajes en algunos casos tienen un nombre propio, como puede ser la dehesa, como puede ser el Prado Cantábrico, etc. Entonces, eso es resultado de una acción humana tradicional, una acción continuada que nos ha dado bellos paisajes y además paisajes productivos, y que además de ser productivos
permitían la convivencia entre la especie humana y la flora silvestre y el mundo silvestre, ¿no? Ese tipo de paisajes tienen un gran valor por eso, porque son paisajes productivos que permiten, son sostenibles, que es la palabra que se lleva ahora, ¿no? Esos paisajes están todos ellos en crisis por el cambio que ha ocurrido y que sigue ocurriendo y que parece inevitable, y la Sierra de Guadarrama es un ejemplo muy bueno de paisajes. El ecosistema principal del establecimiento de los pueblos humanos de la Sierra de Guadarrama está en el piso del robledal, y el roble ha sido el gran protagonista de la sierra, el dominio del roble, ¿no? Y el manejo del robledal. Y eso acompañado de otro árbol muy productivo y muy valorado por la cultura pastoril, que es el fresno, ha creado unos paisajes muy característicos que todavía sobreviven en ambas vertientes, que son los paisajes mosaico, los paisajes en mosaico maya formado por el prado, el seto, el pequeño bosque, etc. Ese maya, ese paisaje ha sido muy valorado y debe de seguir existiendo en Guadarrama. Lo llamamos, la terminología así agroecológica o endoecológica se denomina bocage, que es un galicismo del francés bocage, porque no tenemos una palabra para definir ese tipo de paisajes. Aquí tenéis el gran protagonista de la etnobotánica segoviana, es el roble nuestro de la sierra, un roble casi único de la península ibérica, solo tiene un pequeño bosquete en el norte de África, el resto es casi todo del cuadrante noroccidental de la península, nuestro famoso roble de la sierra. Esta planta ha sido la que ha formado los suelos en los que hemos cultivado, ha sido la planta que ha formado los suelos en los cuales ha pastado nuestro ganado, los pastos que le hemos ido ganando, y así se han formado los paisajes culturales de Guadarrama. Aquí tenéis roble, aquí tenéis sus inflorescencias masculinas, aquí tenéis sus agallas, que son unos tumores benignos que tiene producidos por la picadura de una avispa, muy característicos de este roble y del quejigo también, que os hablé antes. En fin, este árbol hay que hacerle la ola, ¿no? Hay que hacerle la ola por lo que le debemos, ¿no? Vale. Este es el otro gran protagonista de los ecosistemas y los paisajes de la base de la sierra. En la sierra se pueden distinguir distintos pisos, como sabéis, según la altitud. Está el piso del encinar en la base, está el piso del robledal, del que os estoy hablando ahora, luego está fraccionadamente el piso del pinar natural, y luego ya las cumbres, el mosaico de cumbre. Vale. Este árbol ha sido importantísimo, porque es un árbol que, como le ocurre al roble, se utiliza para todo, todas sus partes son utilizables. Además, muy valorado por los pastores, primero por los pastos que da, segundo porque la hoja y la rama joven puede ser utilizada cuando ya el pasto falla. Se cortaba, se ramoneaba, se utilizaba la rama con la hoja, a eso se le llama barda en la Sierra de Guadarrama. Puede haber barda de roble, puede haber barda de fresno, o fresniza, le dicen en otros pueblos. En fin, todo lo que estoy contando es variable de un pueblo a otro. Ahí tenéis el modo de podarse. Es muy interesante cómo estos árboles eran manejados con un fin ganadero. Entonces esta poda responde a una poda cultural, una poda para apoyo al pasto del ganado. Entonces el adhesamiento de robles y fresnos ha formado estas comunidades mixtas que tenemos en la base de la sierra y que están aquí perfectamente representadas entre el Escorial, Guadarrama, Villalba, etc. Vale. El pino es un árbol muy interesante, pero se sale un poco de esta zona central de la sierra, y los pueblos ligados al pinar, por ejemplo Balsaín, etc., tenían una personalidad diferente y existían profesiones muy ligadas al pino, por ejemplo oficios del pino, como podía ser el oficio de gabarrero, que no sé si habéis oído hablar del oficio en Segovia de gabarrero. Los oficios ligados con el bosque en la Sierra de Guadarrama también han sido muy interesantes. El oficio de hornero ligado al carbón de roble, al carbón vegetal de roble. La cultura guadarrámica está muy asociada a lo pastoril.
Todas las culturas tienen un poco de agrícola, un poco de forestal y un poco de pastoril, pero aquí el peso cae sobre lo pastoril, culturas pastoriles. La oveja y los paisajes ligados al roble han sido lo que han modelado todo este paisaje, ¿no? Todos estos paisajes que contemplamos son paisajes antrópicos, son paisajes humanos modelados, como os he dicho, a base del manejo del ganado, a base del manejo de generaciones, del arranque de los árboles y el manejo de los pastos, el manejo de los riegos, importantísimo, las regulaciones de los riegos en los pueblos para que el agua le llegue a todos, el manejo de las leñas, etc. Aquí tenemos algunos paisajes guadarrámicos y segovianos, por poner algunas fotos seleccionadas bastante rápidamente. Los ligados al mundo calizo en la cara norte, sobre todo segovianos, el enebral, los ligados a la base de la sierra, tanto en Segovia como en Madrid, ligados a la dehesa de Robles, que es muy original, la dehesa en vez de encina de roble, ligado al soto. El soto es el nombre que recibe la dehesa de Fresno, predominantemente de Fresno, sobre todo en la provincia de Segovia. Vale. Aquí tenemos el bocage que os he comentado, la malla formada por los pastos ganados a base de riegos súper elaborados y las fincas con los bordes y los setos, todo esto ligado a la propiedad de la tierra, por supuesto, todo parte de la propiedad de la tierra, tierras comunales, tierras privadas, tierras de comunidades de villa, etc. Vale. Ahí tenéis a Illón, llegamos ya al final de Guadarrama, Illón, etc. Por poner algunas imágenes el bocage se utiliza, es un término francés, pero que ha sido adaptado para hablar de los paisajes mallados, ¿no? Los paisajes mallados o el mosaico. Estos paisajes están muy desarrollados en la Sierra de Guadarrama, tienen un alto valor, no tenéis más que mirar una foto aérea de la sierra y ver dónde se han conservado y milagrosamente todavía tenemos algunos conjuntos muy armónicos y muy interesantes de este paisaje y precisamente ahora vamos a hablar de esto. Ahí tenéis una foto de un paisaje de estos, aunque este es abulense creo, pero sería muy parecido. En este caso el sauce o bardaguera juega un papel muy importante también, sauce, fresno, chopo, etc. El valor que cumplen estos setos es grandísimo a nivel de la preservación de la salud, de las plagas, etcétera, del pasto, del cultivo, si es que se cultivaba o si se pastoreaba. Esta foto es interesante y trata de representar cómo un ecosistema natural, que sería todo el bosque o piornal, ha sido transformado en un jugoso paisaje que produce ganado, que produce muchos recursos, y cómo todo eso ha sido gracias al manejo del riego. Y el manejo del riego ha transformado de una manera milagrosa muchos paisajes y esa homogeneidad que tenían. Por último, ya para acabar, pues nada, ¿cómo trabajamos? Pues es tan fácil como echarse al monte, tener una serie de contactos, hablar con la gente, ser metódico en cuanto a la información, volver a los sitios, intentar comprobar de qué plantas te hablan, etcétera, ¿no? Entonces, me apetecía al final hablaros un poquito de este tipo de trabajos, ¿no? Aquí tenéis una serie de trabajos, esto es en Burgos, que estamos haciendo ahora un trabajo también, y bueno, entrevistas colectivas, entrevistas individuales, etc. Estas personas tienen un saber no valorado, un saber intangible, un saber que se nos está escapando de las manos, ¿no? Se nos está escapando día a día, ¿no? Ahí tenéis a un señor que se llama Poli, es de San Rafael, aquí cerquita, pero la vertiente segoviana, ¿no? Poli fue gabarrero y bueno, una conversación con él salen 40 o 50 plantas, todos sus usos, todos sus conocimientos. Aquí tenéis una pareja, en este caso también de la provincia de Segovia, de Ituero y Lama, en la parte de Villacastilla, la base de la sierra, etc. Esto es un poco, son todos personajes de aquí de Guadarrama y bueno, es unas imágenes que yo creo que no hace falta comentar, ¿no? La conservación de estos saberes y el valor de esto y el valor de estos paisajes, que es a donde vamos ahora.
Os he dicho que yo en la provincia de Segovia he trabajado bastante, en la provincia de Ávila también, y este libro es del 2000, le tengo aquí delante, del 2000, bueno, de 1999, y es un diccionario de etnobotánica segoviana de toda la provincia. Y después tuve otra beca de investigación y 20 años después presenté una beca para ver cómo había cambiado las cosas. Pero al final, sobre la marcha, decidí que no iba a hacer la continuación del libro anterior, sino que me iba a centrar en las personas, ¿no? Por eso lo titulamos La última generación, porque ahí el protagonismo era más antropológico, más que botánico, ¿no? Esas personas que representan un mundo que se acaba, ¿no? Un mundo que se acaba y que quizás sea inevitable e irreversible, pero que así es, ¿no? Aquí tenéis los pueblos madrileños, de los cuales tengo información. Ya digo que la he revisado para esta intervención. Tengo fichas hechas a mano, y tengo verdaderas maravillas que, vistas solo 20 años después, dices, madre mía, por supuesto todo de personas ya fallecidas, y bueno, pues sería deseable hacer un esfuercillo para hacer un catálogo de etnoflora de la vertiente madrileña de la sierra. Esos son los pueblos de los cuales tengo entrevistas. Tengo pocas, o sea, realmente esto es un 1% de lo que se podría haber hecho, ¿no? Y con ese 1% se saca una información tremenda, ¿no? Tremenda. En esos pueblos, el único pueblo cercano aquí que tengo de la provincia de Madrid es Zarzalejo, donde tengo una entrevista súper interesante con unas personas, donde me hablaban de cosas que luego no se pudo continuar el estudio, pero bueno, por ejemplo, recuerdo la balsamina, una planta que allí tenía mucha creencia terapéutica. La gente hablaba de la balsamina, que es una rosácea Aquilea millefolium, la balsamina en Zarzalejo. Vale. A veces te preguntan ¿para qué vale todo esto? ¿No? Yo no me molesto en responder, pero que, bueno, que esto, hay un cambio generacional enorme. No sé si sería un motivo de lanzar un coloquio, ¿no?, por esta intervención. Y bueno, y sobre todo la Sierra de Guadarrama como protagonista, ¿no? Que no hay que irse a la Amazonía ni a las etnias de Nueva Guinea ni nada para hacer este tipo de estudios. Lo tenemos aquí al lado y bueno, y está virgen de estudio y está cambiando, y ya llegamos tarde, pero lo poco que podamos rescatar. Y no creéis que todas estas cosas son simplemente patrimonio del pasado, son también futuro, porque enseñan mucho de agricultura ecológica, enseñan mucho de sostenibilidad, y bueno, pues es un aspecto más de la vida humana que es una pena que esté cambiando. Como os he dicho al principio, esta intervención surge como un poco motivante para hablar un poco de estos cambios paisajísticos que está habiendo en Guadarrama y que son constantes por la presión de la urbanización, la presión de la población, y tenemos un ejemplo claro aquí en Escorial, y ahora Michael o los compañeros que quieran nos van a exponer este tema, y podéis preguntar cualquier cosa. Esto solo ha sido una pequeña intervención para motivar el coloquio sobre etnobotánica en general, sobre Guadarrama y sobre lo que podamos responder, pero sobre todo nos vamos a centrar en la problemática actual. Pues muchísimas gracias, Emilio, ha sido fascinante, increíble, y no voy a robar mucho tiempo de él. Solamente voy a mencionar que nosotros estamos en una batalla muy importante en contra de la destrucción del paisaje de la comarca escorialense. El proyecto es un proyecto urbanístico especulativo que se llama AgroHub
Palacio del Monasterio, Centro de Investigación e Innovación. No tiene nada de investigación, nada de innovación, mucho de especulación. Y es una batalla, es muy peligroso porque han solicitado el proyecto de alcance regional, y eso significa que si lo consigan pueden saltar todos los trámites, las protecciones, y hacer un nuevo núcleo urbano en el paisaje histórico de Felipe II. Es interesante, nosotros tenemos un paisaje antrópico en la comarca escuriense que no es popular, es real, porque Felipe II decidió qué iba a pasar, despobló aldeas, prohibió los cultivos y fomentó dos cosas: la caza y pues el pasto para la cabaña ganadera de los monjes jerónimos. Pero este paisaje también es súper valioso a nivel histórico. No voy a decir mucho más, pero en el blog de Entorno Escorial, AgroHub, Palacio del Monasterio, es algo muy importante. Si aprueban esto, es el principio de destrucción, es la destrucción del paisaje histórico nuestro. Os voy a abrir a la gente para preguntas, a Emilio, porque yo estoy seguro que mucha gente tiene muchas preguntas. Y adelante, si alguien tiene una pregunta. No tenemos dos micros. Gracias, José. ¿Podrías llevarlo a alguien? Yo doy el micro a los que me digáis vosotros. Vale, estupendo, estupendo. Pues aquí tenemos un señor. Está puesto, ¿sabéis? Sí, no sé mucho, pero bueno. Yo quería... Bueno, primero, muy breve. Nosotros, muchas de las personas que estamos aquí, pertenecemos al Ateneo Escorialense, que es una asociación cultural de aquí de San Lorenzo. Y precisamente este tema que estabas tocando nos parecía muy interesante en el sentido de la recuperación de todo ese saber, ese conocimiento de la gente del pueblo, de toda la vida, que como tú muy bien decías, se nos está yendo y quizás sea demasiado tarde. A mí me ha parecido una conferencia fantástica. Yo voy a salir de aquí casi poco menos que levitando, te lo digo en serio. A mí todo este trabajo que tú has hecho me parece algo realmente increíble y pone en valor pues todo el entorno que nos rodea, no solo de aquí, de Madrid, de Segovia, de Ávila, etcétera, etcétera. Y mi pregunta sería, o quizá mi reflexión, ¿qué podríamos hacer para recuperar toda esa información? Bueno, no tengo respuesta, por supuesto. Bueno, yo lo que he visto es que lo que ha pasado en Francia, ¿no? Que todo se ha convertido en museos, o sea, que se han perdido las cosas y luego se hacen museos de las cosas y ya están, ¿no? Entonces así es un poco la evolución que seguiremos, porque es la evolución que ha seguido Centro Europa. Entonces, pero bueno, que los niños son un recurso muy interesante, que continúen sabiendo los nombres vernáculos, que continúen sabiendo los usos de las plantas en Guadarrama. Pero, no sé, o sea, te puedo decir que hay cosas que hacer, pero así gordas que se pueda decir cómo se hace un plan global, pues eso no creo que se pueda, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Estudios, no solo hacer las cosas para el mes de agosto, y las cosas todas funcionan para las vacaciones de verano y el mes de agosto y las conversaciones. Entonces, pues no sé, dar más dinero para estudios, en fin, que yo a veces lo veo muy negativo y a veces digo, pues no es para tanto, porque hay gente con 50, 60 años que está muy enraizada en su comarca y que lucha mucho y bueno, que no es una cosa tampoco catastrófica. Otras veces dices, esto es terrible, ¿no? Porque es que hay proyectos por todos lados, lo que nos acaba de contar Michael, y ahí en la parte de Segovia, esa empresa en la zona de Sigueros y el Huelva, que también querían hacer un proyecto. O sea, los proyectos están por todos lados. Ahora muchos además
están bajo el paraguas de la sostenibilidad, urbanización ecológica, eso se lleva mucho. Destruir lo que hay para hacer una urbanización ecológica, eso es donde cabe, no es así, no sé, es difícil. Son temas que yo no sabría qué responder. Yo la verdad es que creo que hemos tenido la suerte de nacer en esta época, que en nuestro país ha sido un cambio, una bisagra, un momento clave, pero nuestros hijos y nietos no van a ver lo mismo. Entonces hemos tenido la suerte de tener a 40 kilómetros de Madrid un mundo tradicional que estaba muy vivo. Y bueno, y eso no hay quien lo pare, vamos, el avance no hay quien lo pare. Entonces no sé muy bien qué decirte, ¿no? Cosas se hacen, hacer cosas globales es muy difícil, ponernos todos de acuerdo, cositas pequeñas se hacen. Yo tengo aquí un proyectillo de hacer una cosita en la provincia de Segovia que no sé si llegaré a hacer, pequeño centro de interpretación en un pueblo de Segovia. No me apetece hacer nada grande ni nada, sino una cosa pequeña. Y se hacen cosas, o sea, a veces uno dice, joder, vaya cosas más bonitas, vaya iniciativas más positivas, y otras veces uno dice, joder, pues es que a dónde vamos, esto es, no hay por dónde coger. No te puedo decir nada. Hola, buenas tardes, gracias por tu exposición. Te quería hacer una pregunta global en el sentido de cómo está cambiando la flora y la fauna en la Sierra del Guadarrama, el cambio climático que se está viendo en esta zona de una manera muy palpable, ¿no? O sea, está subiendo la temperatura, llueve menos, cómo nos está afectando en la flora. Y luego, sobre el proyecto de AgroLab, os digo simplemente un dato objetivo. El administrador de este proyecto es administrador en otras 8 empresas, sociedades limitadas todas, y todas se dedican a la compraventa de inmuebles. Ya está. Bueno, lo del cambio climático, no soy experto, hablar por hablar un poco tal, está claro que afecta, está clarísimo. Hombre, los pisos de vegetación van subiendo, se van desplazando un poquito, es una realidad. ¿Cómo afecta a la flora? Es pronto para saberlo, ¿no? Hay una amortiguación, la naturaleza muy sabia tiene ahí una homeostasis, y bueno, pero aquí es evidente, pero no es algo que preocupante, pero vete a África, ¿no? Acabo de estar en Marruecos y allí sí que es angustioso, o sea, el ver totalmente los bosques de Argania, estos de allí totalmente secos, y kilómetros totalmente secos, lleva casi 2 años y medio sin llover ni una gota en todo lo que es en la costa atlántica, etc. O sea que hay países que son muy serios, aquí la cosa va más lenta, pero es una realidad, vamos, es que nadie puede negar eso. Con lo cual, pues, también a ver el futuro, ¿no? A ver lo que nos depara, pero decir así cosas muy concretas de la flora, hay un avance de la flora del sur al norte, eso está claro, aparecen plantas que eran de Toledo para abajo, hay una subida de los pisos de vegetación, si os miráis en el Pinar cómo va subiendo, cómo la flora del supraforestal se desplazará, irá siendo desplazada. Todo esto va lento, pero va. Y bueno, no sé mucho más que decirte. Otra pregunta. Sí, hola. Buenas tardes. Emilio, aquí. Sí, ya lo sabes. Bueno, muchísimas gracias. Llevaba años queriendo conocer. Que yo tengo una duda existencial con respecto, me quedo así un poco loca con respecto al gordolobo, porque una planta que para nosotros es medicinal, que es antitusiva, expectorante y tal. ¿Cómo es esto de que la metes en el agua y si luego se mueren los peces? ¿Me puedes explicar? Porque parece que es tóxica y la gente a lo mejor se ha quedado con la duda de que es tóxica, pero realmente no es tóxica, es una planta para nosotros, quiero decir. Entonces, ¿cómo funciona el mecanismo? Que las hojas no son tóxicas, son, bueno, las preparaciones medicinales que yo sepa tampoco se toman en uso interno. Sí se toma en uso interno. Bueno, la hoja no tiene problemas. Como se hace esto es con la semilla joven y la semilla. Entonces lo que hacían era coger la semilla, hacer un paquetito en un trapito, atarlo y ponerlo debajo de una piedra en el agua. En zonas donde el agua está parada.
tablas o zonas que llaman. O sea, Hay toda una tecnología. Son las semillas. Son las semillas. Que genera una sustancia. Bueno, tiene una sustancia que se llama saponinas. Las saponinas destruyen, algunas saponinas destruyen la pared de la célula, la membrana plasmática, y en concreto a los animales de sangre fría les afecta a las células, a los hematíes, a los glóbulos rojos. Entonces se les destruyen los glóbulos rojos. Entonces el pez lo que hace es que le falta oxígeno y entonces nada lento, está como atontado y se le coge a mano. Y eso luego si lo comes no afecta a los animales de sangre caliente, vía digestiva no afectan. Sobre todo afecta a los animales de sangre fría. Las saponinas son tóxicas, algunas saponinas. También por eso funcionan como jabón. Las saponinas funcionan como el jabón porque forman espuma y destruyen la pared de las bacterias cuando te lavas con ellas, etc. Entonces todo eso se refiere al fruto, a la semilla. Se cogían así las semillas y los frutos enteros, que son unas bolitas, pero la hoja no. La hoja ya sé que es antitoxígena, ¿no? Y tal, y si tiene trazas de saponina. Aparte que esas saponinas a los animales de sangre caliente creo que no les afectan como a eran sobre todo para los animales de sangre fría. Qué muy curioso. Es conocido, es bien conocido. Una cosa es la semilla, el fruto, y otra cosa es la hoja. Muchas gracias por la conferencia. Ha sido pues, un compendio, ¿no? de la diversidad de plantas. Yo quería preguntarte si, por ejemplo, hay centros escolares que tienen huertos, los institutos, y hay una red también fuera de Madrid capital, en Madrid también hay, y se está usando los institutos para plantar variedades de habas antiguas, como por ejemplo de perales de Tajuña, etc. Si se pudieran traslocar o coger plantas y semillas, por ejemplo, y plantarlas en los institutos, enseñar los profesores que se encargan del huerto, algunos de ellos están aquí también hoy en esta charla, y bueno, pues enseñarles a los chavales algunos de los usos tradicionales. Sí, muy buena iniciativa. Existen redes de semillas populares, de gente que intercambia, que hacen ferias de intercambio, y bueno, estupendo. Mantener razas autóctonas, le decimos etnovariedades. La Sierra de Guadarrama, ya digo, ha destacado especialmente en las razas de judías, en las razas de manzanos, en las razas de perales, en ciruelos, hay muchos ciruelos también, y incluso, muy curioso, de cerezos también, en la zona de Somosierra, la zona de por ahí. Por supuesto, ese es el camino, ¿no? Aparte de depositar estas semillas en los centros oficiales de Banco de Semilla, ¿no? Del Ministerio de Agricultura. Idea fabulosa, o sea, los chavales, como siempre, lo que viven es lo que aprenden, sobre todo lo que viven, ¿no? Y la figura que da el profesor es la que se queda, más que los libros, ¿no? Entonces, son fabulosas las iniciativas del huerto escolar, son fabulosas las iniciativas de conservación de semillas autóctonas y de variedades. Suele ser difícil todo esto, que difícil, y además difícil el manejo de las semillas y todo, porque como os decía, la etnobotánica teórica tal, pero luego ponte a aprender algo, ¿no? Y que es desesperante, ¿no? Te sientes un inútil, y está claro que con estas generaciones estamos perdiendo el manejo de las cosas, que a lo mejor queda en un libro cosas, pero cómo se hace bien una escoba, cómo se trabaja una huerta. Yo tengo una pequeña huerta y hay un señor que tengo ahí al lado, hace una huerta maravillosa con las mismas posibilidades que yo, y que digo, pero yo nunca voy a saber hacer nada bien, o sea que es difícil, no hay que desanimarse tampoco porque no es fácil, pero vamos, es el camino. Generaciones jóvenes, chavales, y que se interesen, pero es muy difícil también, porque claro, vivimos un mundo que todo, o sea, el mundo ahora es, yo elijo entre las opciones que me ofrecen, ¿no? Entonces, no hay esa creatividad de decir, ¿cómo haría yo esto, no? Pero ¿quién para eso? ¿Quién lo evita? Es que no es fácil, ha evolucionado así, y yo no sé si habrá que sacar lo positivo de la evolución actual, de cómo va la vida, ¿no? Y la sociedad.
última pregunta. Sí. Bueno, felicidades y gracias por tu conferencia. Mi última pregunta, yo quería saber cuál es tu opinión en relación a las figuras de protección actuales que se han ido creciendo, parques nacionales, parques regionales, en relación a si pueden preservar de alguna manera estos usos tradicionales. ¿Cuál es tu opinión? Vale. Bueno, por supuesto, lanzar opiniones es fácil y otra cosa es hacer. Pero bueno, yo me fastidia mucho que la Sierra de Guadarrama haya ido por delante a otros parques nacionales. Me duele muchísimo. O sea, que Gredos no haya sido un parque nacional, el sistema Urbión, Guadarrama es una maravilla y es un lugar además muy implicado con el ser humano desde muy antiguo como ninguno, y muy bien, pero parece mentira que haya desplazado a otros parques nacionales que iban por delante. Los parques nacionales, pues ya no hay otro camino, pero también tienen problemas, ¿no? Convierten en fincas del Estado cosas que antes usábamos, pero por otra parte habrá que regular las cosas, porque cuando se hacen famosas, pues no hay más remedio, ¿no? La conservación de los saberes tradicionales en los parques nacionales se trabaja poco y muy aparente, ¿no? Se hacen estudios y no, ya te digo, ni se emplea dinero en realidad, a pesar de que la Ley de Biodiversidad tiene un apartado que dice que no solo hay que conservar la biodiversidad, hay que conservar el conocimiento de la biodiversidad, y aquí estamos, el conocimiento de la biodiversidad, lo que se hace. Y bueno, también se mueve uno como en dos, porque por una parte dices la conservación muy bien y tal, pero por otra parte a veces hablas con paisanos que dicen, pues si antes había muchos más anfibios y cogíamos ranas por todos lados y comíamos ancas de rana y tal, y había mucho más. O sea que tiene uno ahí un poco de situación también, como lo que hemos hablado antes, ¿no? Indecisa, ¿no? Dices, joder, a veces la conservación crea también enemigos, nuevos enemigos, ¿no? El otro día cayeron en mis manos unos folletos estos de Survival Internacional, que colaboro y eso, y 5 o 6 de los casos eran reivindicaciones en contra de los grupos, de las ONGs y del dinero que desplaza a comunidades, porque ahora da tanto dinero a la conservación que se ha convertido, que la herramienta medioambiental a veces se ha convertido en un culetazo, ¿no? Como decía Delibes, en lo contrario en cuanto a la conservación del conocimiento. O sea que también ocurre lo mismo. A veces el medio ambiente ahora en lugares como Kenia, lugares como la India y tal, está habiendo muchos problemas con la conservación, porque los gobiernos quieren, porque hay muchísimo dinero internacional que va para eso, y como va dinero, pues conservación, y los grupos que allí tenían fuera, ¿sabes? Y quemándoles las aldeas, quemando todo, si las hacen dentro de las especies protegidas. O sea que es que nos estamos encontrando con nuevos problemas inesperados, ¿no? Inesperados por la conservación medioambiental, la rigurosidad esa hecha desde un despacho y con tiralíneas, ¿no? Bueno, vamos a terminar porque estamos grabando, y solamente pues os doy las gracias por venir, asistir a esta charla, y también agradezco mucho a Emilio, que ha venido aquí esta tarde y ha hecho una charla estupenda. Vamos a grabar, está grabado, como habéis visto, vamos a subir la grabación en el blog de Entorno Escorial, y también os recuerdo que ahí está la información, está nuestro informe sobre el AgroHub, ¿vale? Entonces todo este tema de protección de nuestro paisaje aquí está en nuestro blog. Pues nada, muchas gracias.